Buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros. Mi compañera Vilaña Michelle y mi persona, Waiko Viviana, les vamos a hablar acerca del campo de exterminio de Sobibor, que empezó en marzo de 1942 y terminó en octubre de 1943. Fue el segundo campo de exterminio de Alemania nazi, que formaba parte de la Operación Reich y fue construido en el pequeño pueblo de Sobibor, al oeste del río Bug y al sur de Glodau. A finales de marzo de 1942 fue construido el campo de exterminio, sobre un terreno al norte de Polonia. Este fue construido en mitad de bosques y pantanos, de unos 400 por 600 metros de largo, en el que había un alambre espinoso que estaba camuflado, con ramas de árboles para así poder ocultar el campo y el trabajo de exterminio. Este campo entró en servicio el 1 de marzo de 1942 y finalizó el 14 de octubre de 1943, en el que murieron entre 225 a 250 mil personas, entre todas ellas judías de diferentes nacionalidades. ¿Quiénes fueron los prisioneros? Judíos soviéticos, prisioneros de guerra y gitanos, pero principalmente fueron los judíos, ya que fueron deportados a Sobibor principalmente de los guetos de las regiones norte y este del distrito de Lublin, en el gobierno general. En total, los alemanes y sus auxiliares mataron al menos 170.000 personas en Sobibor. Sobibor tuvo tres comandantes: el capitán Richard Tomala, que fue arquitecto y constructor de los tres campos de la Operación Reagan, fue el primer comandante con rango interino de Sobibor. Una vez que empezó a funcionar, entregó el mando. Frank Stang, que fue el primer comandante del campo entre marzo y septiembre de 1942, y Franz Reuschlener, que fue el segundo y último comandante desde septiembre de 1942. Con la Operación Reagan y la solución final en marcha, se determinó ampliar los campos de exterminio, para así poder acelerar la aniquilación total de la población judía. Sobibor estaba dividido en tres áreas: la área administrativa, que estaba separado del resto del campo por alambradas. Estos eran edificios para los alemanes y ucranianos. La área de recepción, que era la zona que servía para la llegada de los prisioneros y para el proceso de robo de pertenencias. Aquí se incluía el rapado de cabello y la preparación para el asesinato. Y la área de exterminio, que estaba separado de la parte de llegada por una senda de 150 metros de longitud y estaba camuflada y protegida por un alambre de espino, que era la zona en donde estaban las cámaras de gas, las fosas comunes y el alojamiento de los sondercomandos destinados a este trabajo. Sin embargo, había aquí un camino que iba directamente a las fosas y servía para llevar de forma discreta a los enfermos y muertos desde el tren. Como podemos ver, estos cuadritos amarillos eran los edificios, las zonas cerradas. Aquí en la parte 9 y 8 era la zona donde los desnudaban y los llevaban para asesinarlos. Aquí en el número 20 se encontraban las cámaras de gas y al lado estaba el motor de gas. Estas partes rojas eran las fosas comunes y estas partes verdes eran donde clasificaban los objetos robados. Los tipos de tortura que se aplicaban. Las cámaras de gas. Se encontraban en un edificio de ladrillo y en principio tenían tres en funcionamiento, de unos 16 metros cuadrados y con una capacidad media de 160 víctimas cada una. El monóxido de carbono llegaba por unas mangueras a las cámaras, ahogando a las víctimas de forma imperdonable. Una vez que los prisioneros han muerto, se abre una segunda puerta, posterior por la que los sondercomandos extraían los cadáveres para ser llevados a las fosas comunes. Una limpieza rápida y otro grupo de prisioneros era introducido en las cámaras. Ya que este era un campo de exterminio, se llegó a asesinar a más de 2.000 personas diarias. El proceso de gaseamiento también llevaba a encontrar pilas de cadáveres a los que no daba tiempo de enterrar y se optó por la incineración al aire libre. El olor a putrefacción junto a la carne quemada invadía todo el campo. Como podemos ver en el video, así eran las cámaras de gas.
Los tipos de trabajos para los prisioneros. El destacamento especial eran grupos de prisioneros seleccionados que eran mantenidos con vida como mano de obra forzada. Trabajaban en el área de matanza, retirando los cuerpos de las cámaras de gas y enterrando a las víctimas en fosas comunes. Otros prisioneros que eran seleccionados para permanecer con vida por un tiempo trabajaban en el área de administración y recepción, ayudando a las víctimas que llegaban a bajar del tren, a quitarse su ropa y confiscando sus objetos de valor. El personal alemán asesinaba periódicamente a los miembros de estos destacamentos de trabajadores judíos y lo reemplazaba con personas elegidas entre las que llegaban en los nuevos arribos. Los judíos, cansados de estas atrocidades, organizaron un levantamiento, el cual consistía en matar a los oficiales del campo, pero necesitaban a un ex soldado que los dirija y así poder realizar el levantamiento. Antes ya se habían producido intentos de fuga, pero la mayoría de presos siempre terminaban siendo capturados por los campesinos polacos de la zona, debido a que los alemanes los premiaban con 2 kilos de azúcar y una botella de vodka. Pero todo esto cambió el 23 de septiembre de 1943, cuando llegaron al campo un contingente de soldados soviéticos, en el cual estaba el capitán Alexander Pechersky, que es el que podemos ver aquí en la imagen, quien colaboró con los judíos y organizó el levantamiento en Sobibor. Bajo la máxima discreción, los prisioneros de Sobibor comenzaron a realizar la rebelión, dirigidos por el capitán Alexander Pechersky, al que muy pronto lo apodaron como Sasha. Los judíos sabían que para escapar no debían hacerlo silenciosamente, sino combatiendo mediante la fuerza bruta. Fue así que, sin levantar sospechas, los judíos y soldados soviéticos se apoderaron de algunas armas blancas, como cuchillos, hachas, que tenían escondido. El 14 de octubre de 1943, los judíos de Sobibor convencieron a varios oficiales para hacerlos venir a sus puestos de trabajo, para así poder asesinarlos. La primera víctima fue el subteniente Johann Niemann, a quien asesinaron de un hachazo mientras se encontraba probándose unas botas. Y fue así como siguieron con los demás oficiales del campo hasta acabar con ellos. El capitán Alexander Perchesky informó a todos los reclusos que habían estallado un motín y les dijo que cada cual intente fugarse como pueda. Más de 600 presos se abalanzaron contra las alambradas, mientras que los soldados soviéticos cogieron las armas de fuego de los alemanes fallecidos. La mayor parte de prisioneros echaron abajo la puerta principal y salieron al exterior. Se puede concluir que la fuga de Sobibor costó la muerte a 158 judíos, así como la captura de 107 prisioneros que fueron apresados por los campesinos polacos. Después de ser devueltos, fueron ejecutados y también se dice que hubo 11 militares alemanes y guardias ucranianos fallecidos, 320 fugados y 200 sobrevivientes, entre ellos el capitán Alexander Perchesky, conocido como Sasha. Otra conclusión puede ser que estas historias únicas son fundamentales para que el mundo no permita nunca más que se repita otro acontecimiento histórico como este. Gracias.